Hola, muy buenas. Son bienvenidos a su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación, los dejo con la historia de hoy. Mi esposa creía que estaba siendo lista, hasta que aparecí en la habitación del hotel con sus padres. Mientras ella entraba en pánico intentando vestirse, y pusimos al amante en su lugar. Hola, comunidad de Reddit. Después de mucho reflexionar, he decidido compartir mi historia. No es fácil poner por escrito algo que ha marcado un antes y un después en mi vida, pero siento que necesito hacerlo, tanto para desahogarme como para quizás servir de ejemplo a alguien que esté pasando por una situación similar. Esta no es una historia de venganza desmedida ni de drama exagerado, sino más bien un relato sobre cómo la verdad, cuando se presenta en el momento y lugar adecuados, puede ser más poderosa que cualquier castigo. Permítanme presentarme. Mi nombre es Roberto, tengo 38 años y hasta hace 8 meses estaba casado con Elena. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos éramos estudiantes llenos de sueños y ambiciones. Ella estudiaba comunicación y yo administración de empresas. Fueron 12 años de relación, 8 de ellos como matrimonio. Durante todo ese tiempo, creí que habíamos construido una base sólida, llena de confianza y proyectos en común. Elena siempre fue una mujer impresionante. No solo físicamente, aunque debo admitir que su belleza era lo primero que llamaba la atención, sino también por su inteligencia y determinación. Cuando se proponía algo, no descansaba hasta lograrlo. Esta cualidad la había llevado a ascender rápidamente en su agencia de marketing, donde se había convertido en directora de cuentas en un tiempo récord. Durante los primeros años de matrimonio, todo parecía perfecto. Compartíamos sueños, risas, proyectos. Incluso compramos una casa juntos, un acogedor departamento en una zona residencial que decoramos con esmero durante meses, eligiendo cada mueble, cada color de pared, como si cada decisión fuera un ladrillo más en el hogar que estábamos construyendo. El problema comenzó, o al menos yo lo noté, hace aproximadamente 1 año y medio. Elena empezó a cambiar de manera sutil pero constante. Llegaba más tarde a casa, cancelaba planes a último minuto, parecía distante incluso cuando estábamos juntos. Al principio, atribuí estos cambios al estrés laboral. Su puesto era demandante y yo mismo, como dueño de una pequeña consultoría de negocios, entendía las presiones del mundo corporativo, pero las señales se fueron volviendo más evidentes con el tiempo. Nuestras conversaciones, que antes fluían naturalmente sobre cualquier tema, se volvieron monótonas y funcionales. ¿Pagaste las cuentas? ¿Qué quieres para cenar? ¿Vas a visitar a tus padres este fin de semana? La conexión emocional que tanto había valorado comenzaba a desvanecerse, y yo me sentía cada vez más como un compañero de habitación que como un esposo. Lo más doloroso era que cuando intentaba abordar el tema, Elena se ponía a la defensiva. «Estás exagerando», decía, «o es solo una etapa difícil en el trabajo». Me sentía invalidado, como si mis preocupaciones no fueran legítimas. Comencé a cuestionarme a mí mismo, ¿estaba siendo demasiado demandante? ¿Es que acaso me había vuelto aburrido con los años? El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. Estábamos desayunando en la cocina, esa que habíamos elegido juntos con tanto cuidado, con sus gabinetes color crema y la isla central donde tantas veces habíamos compartido café y conversaciones. Elena estaba en la ducha y su teléfono, que normalmente nunca dejaba descuidado, vibró sobre la mesa. Por primera vez en 12 años, decidí revisarlo. No fue una decisión fácil. Sentí una mezcla de culpa y desesperación mientras deslizaba el dedo sobre la pantalla. La contraseña había cambiado, otra señal que había ignorado, pero por suerte, o desgracia, pudo adivinarla, era la fecha de aniversario de su primer empleo. Algo que yo sabía porque la había acompañado a celebrarlo tantas veces. El mensaje era de un contacto guardado como cliente, Ignacio P. No decía nada explícitamente comprometedor, solo un simple buenos días, belleza acompañado de un emoji de sol. Pero algo en esa informalidad, en esa intimidad no ganada, me heló la sangre.
Los clientes no saludan así a sus directoras de cuentas, especialmente a las 8 de la mañana de un sábado. No confronté inmediatamente. Sabía que si lo hacía, Elena negaría todo, me acusaría de invasivo y paranoico, y la situación se volvería aún más tensa. En cambio, decidí actuar con cabeza fría. Si algo estaba pasando, necesitaba pruebas contundentes. No por morbo, sino porque entendía que sin evidencias sólidas, cualquier confrontación estaría condenada al fracaso. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento: contratar un investigador privado. Sentí que estaba traicionando la confianza de mi esposa, pero al mismo tiempo, mi instinto me gritaba que algo andaba mal. La desesperación puede llevarte a tomar caminos que nunca imaginaste transitar. El investigador, un hombre discreto de unos 50 años llamado Germán, me escuchó con paciencia cuando le conté mi situación. No me juzgó, solo asintió comprensivamente y me explicó el proceso. Era caro, sí, pero en ese momento, la posibilidad de tener certezas valía más que cualquier cantidad de dinero. Una semana después, Germán me entregó el primer informe. Ignacio Pérez, 34 años, arquitecto en un estudio de renombre, soltero, vivía en un edificio moderno en una zona cara de la ciudad. Las fotografías mostraban a Elena y a él almorzando juntos en restaurantes cercanos a sus trabajos, riendo con una complicidad que yo ya no veía en sus ojos cuando estábamos juntos. En una de las fotos, él le tocaba el brazo al hablarle, un gesto que traspasaba los límites de lo profesional. Aunque las imágenes me partieron el corazón, todavía no eran prueba definitiva de una infidelidad. Podía argumentarse que eran dos colegas compartiendo un almuerzo de trabajo, aunque todo en mi ser sabía que era más que eso. Necesitaba más. Necesitaba ser impecable para cuando llegara el momento de la verdad, porque en el fondo sabía que ese momento llegaría. Mientras tanto, la farsa en casa continuaba. Elena estaba más distante que nunca, pero de vez en cuando tenía arranques de una afectividad exagerada, casi como si intentara compensar su culpa. Me compró un reloj carísimo para nuestro aniversario, algo totalmente fuera de lugar para nosotros, que siempre habíamos valorado más los regalos personales y sentimentales que los objetos lujosos. Yo lo acepté con una sonrisa forzada, sintiendo el peso del engaño en cada gramo de ese regalo. Actualización 1. El plan se consolida. El investigador me llamó hace 2 meses con la información crucial. Había logrado acceder a más detalles, respetando siempre los límites legales, me aseguró, y descubrió que Elena e Ignacio tenían planeado un viaje de trabajo a una ciudad a 3 horas de distancia. Existía un congreso de marketing ese fin de semana, es cierto, pero Elena se había inscrito de forma independiente y estaba pagando todo de su bolsillo, algo que no tenía sentido para un evento relacionado con su trabajo. La reserva estaba hecha en el lujoso Hotel Mirador, bajo el nombre de Ignacio Pérez, para una suite con cama king size. La fecha era el fin de semana siguiente, y el check-in estaba programado para las 2 de la tarde. Aquí es donde la idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. No quería una confrontación violenta o vulgar, con gritos e insultos. Esas escenas, aunque quizás satisfactorias en el momento, rara vez llevan a algo constructivo. Quería algo que resonara, que le mostrara a Elena de la manera más cruda posible que sus acciones tenían consecuencias que iban más allá de nuestro matrimonio. Quería que la vergüenza, el pánico y el arrepentimiento fueran absolutos, no por crueldad, sino porque entendía que solo una sacudida emocional de esa magnitud podría hacerla enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo. Y entonces, pensé en sus padres. Carlos y Pilar han sido para mí más que simples suegros. Desde que Elena me presentó a ellos, hace más de una década, me trataron como a un hijo. Carlos, un ingeniero retirado de carácter serio pero de corazón enorme, me había tomado bajo su ala desde el principio, aconsejándome en mis negocios y apoyándome en momentos difíciles. Pilar, una maestra jubilada, era como una segunda madre para mí, siempre pendiente de mi bienestar, cocinando mis platillos favoritos cuando nos visitábamos y escuchando mis preocupaciones con genuino interés. Ellos adoraban a Elena, su hija única, y estaban convencidos de que teníamos un matrimonio ejemplar. En cada reunión familiar, presumían de lo bien que nos iba, de los proyectos que teníamos, de lo perfecta que era nuestra relación. ¿Qué pasaría si fueran testigos de la verdad?
No de una verdad filtrada por mi dolor, sino de la realidad desnuda y cruda. Fue la apuesta más arriesgada de mi vida. Si me equivocaba, si no había nada, habría destruido mi matrimonio y mi relación con ellos para siempre. Pero mi instinto y las pruebas circunstanciales que ya tenía gritaban que no me equivocaba. Los llamé y les pedí que vinieran a cenar a mi casa un jueves por la noche. Sin Elena, ella tenía trabajo tarde, según me había dicho esa mañana. Preparé la comida yo mismo, algo que siempre disfrutábamos hacer juntos, pero esa noche cada movimiento me resultaba mecánico, cada gesto cargado de la pesadez de lo que estaba por venir. Cuando llegaron, noté inmediatamente su buena disposición. Pilar traía un postre que había preparado especialmente, Carlos venía con una botella de vino que le habían regalado en el trabajo. Ver su rostro iluminado por la expectativa de una agradable velada casi me hace cancelar todo, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Durante la cena, mantuvimos una conversación trivial, hablando de sus amigos, del clima, de noticias sin importancia. Podía sentir la tensión creciendo dentro de mí con cada minuto que pasaba. Finalmente, cuando terminamos de comer y nos sentamos en la sala, respiré hondo y comencé. Carlos, Pilar, lo que les voy a decir esta noche es muy difícil para mí, comencé, viendo cómo sus sonrisas se desvanecían al notar la seriedad en mi voz. Les he pedido que vinieran porque los considero mi familia, y necesito su ayuda con algo muy delicado. Les mostré entonces las fotos que el investigador había reunido, Elena e Ignacio almorzando, riendo, en actitudes que traspasaban claramente los límites de lo profesional. Les conté sobre los cambios de horario, las contraseñas nuevas en el teléfono, la distancia emocional que había crecido entre nosotros. Y finalmente, les hablé del viaje de trabajo al Congreso que, curiosamente, la empresa de Elena no estaba financiando. Al principio, se mostraron incrédulos. Defensivos. Elena no sería capaz, decía Pilar con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Debe haber una explicación lógica para todo esto. Carlos estaba callado, mirando las fotos con el ceño fruncido, su rostro un reflejo de la confusión y el dolor que comenzaban a invadirlo. No les pido que me crean a ciegas, les dije, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrar mi voz. De hecho, les pido exactamente lo contrario. Les pido que me acompañen a verificar la verdad por ustedes mismos. El sábado, Elena dice que se va a ir a las 10 de la mañana. El investigador confirmó que la reserva de Ignacio es para el check-in a las 2 de la tarde. Yo sé dónde va a estar, a qué hora. Vayamos nosotros. Ustedes, desde fuera, serán mis testigos. Si estoy equivocado, les pido disculpas de por vida y asumo todas las consecuencias. Pero si tengo razón, necesito que vean con sus propios ojos quién es su hija en este momento. El silencio que siguió fue denso, pesado. Pilar lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con un pañuelo que sostenía con manos temblorosas. Carlos miraba fijamente las fotografías dispuestas sobre la mesa de centro, como si esperara que cambiaran, que revelaran una verdad diferente. Finalmente, Carlos levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Está bien, Roberto, dijo con voz ronca, cargada de una emoción contenida. Iremos. Por el bien de todos, necesitamos saber la verdad. Pilar, entre sollozos, asintió. Era evidente que una parte de ellos ya sabía, que habían visto pequeños cambios en Elena que ahora cobraban un sentido terrible. El plan estaba en marcha. Esa noche, después de que se fueran, no pude dormir. Sentía un nudo de ansiedad en el estómago y una fría determinación que se abría paso a través del dolor. Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría todas nuestras vidas para siempre, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre y la mentira. El sábado llegó con una luz matinal que me pareció injustamente radiante. Elena se despertó temprano, nerviosa y demasiado efusiva. Mientras empacaba su maleta, canturreaba suavemente, un hábito que siempre había tenido cuando estaba particularmente contenta. Verla así, en lo que debería haber sido un momento cotidiano de felicidad conyugal, me partía el corazón. Noté que había comprado lencería nueva, la etiqueta de una marca muy cara asomaba de su bolso de viaje. Era un detalle pequeño, pero significativo.
Esa no era la Elena que conocía, la que prefería la comodidad sobre el lujo, la que se reía de las compras impulsivas y extravagantes. ¿Estás seguro de que estarás bien solo este fin de semana?, me preguntó, dándome un beso rápido en la mejilla mientras revisaba su equipaje por última vez. Totalmente. Tú preocúpate por el Congreso. Aprende mucho, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Era como si mi cuerpo y mi mente se hubieran separado, con el primero actuando con normalidad mientras el segundo observaba desde la distancia, analítico y frío. Salió a las 10:15 de la mañana, supuestamente para tomar el tren. Según el investigador, Ignacio la recogería en una esquina a 2 calles de nuestra casa, un detalle que demostraba la premeditación de todo. A las 11 de la mañana, yo ya estaba en mi auto, recogiendo a Carlos y Pilar. El ambiente en el coche era funesto. Nadie hablaba durante los primeros minutos del trayecto. Pilar miraba por la ventana, con los ojos enrojecidos y un pañuelo apretado entre sus manos. Carlos tenía la mandíbula apretada, sus manos agarrando con fuerza las rodillas, como si estuviera conteniendo una tormenta interna. Fui yo quien finalmente rompió el silencio. Les agradezco que estén haciendo esto conmigo. Sé lo difícil que debe ser. Carlos asintió lentamente. Es lo correcto, Roberto. Si estás equivocado, lo sabremos pronto y podremos seguir adelante. Si tienes razón. No terminó la frase, pero no hacía falta. Los tres sabíamos lo que significaba ese sí. El viaje de 3 horas fue una tortura psicológica. Cada kilómetro que avanzábamos me acercaba a una verdad que, por primera vez, comencé a temer realmente. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si todo tenía una explicación inocente? Las dudas me asaltaban, mezcladas con la certeza visceral de que no me equivocaba. Llegamos a la ciudad y nos estacionamos en un centro comercial frente al Hotel Mirador. Era un edificio imponente, de líneas modernas y ventanales que reflejaban el cielo azul. Desde nuestro lugar, podíamos ver claramente la entrada principal. Esperamos. El tiempo parecía haberse ralentizado, cada minuto era una eternidad. A las 2:30 de la tarde, un auto deportivo gris se detuvo frente al hotel. Era el de Ignacio, según las placas que tenía el investigador. Bajó el primero, vistiendo unos jeans y una camisa casual, con su sonrisa confiada. Luego, del asiento del acompañante, bajó Elena. Llevaba el vestido azul que tanto me gustaba, el que le había comprado para nuestro último aniversario antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Se rió de algo que él dijo, una risa genuina y despreocupada que yo ya no escuchaba hace meses, y le tomó del brazo con una familiaridad que me partió el alma en 1000 pedazos. Los vimos entrar al hotel, él con una mano en la espalda baja de ella, un gesto íntimo, posesivo. Pilar sollozó suavemente, un sonido desgarrador que parecía venir de lo más profundo de su ser. Carlos apretó el puño sobre su rodilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Vámonos, Roberto. Ya hemos visto suficiente, dijo Carlos con voz ronca, cargada de una emoción que apenas podía contener. No, respondí, con una frialdad que no sabía que poseía. No es suficiente. Verlos entrar juntos al hotel es una cosa. Pero ella necesita ver sus mentiras reflejadas en los ojos de las personas que más la aman. Necesita entender, de la manera más contundente posible, que no se salió con la suya. Que sus acciones tienen consecuencias reales que afectan a todos los que la rodean. Esperemos 1 hora. Luego subimos. La hora que pasamos esperando en ese estacionamiento fue posiblemente la más larga de mi vida. Cada minuto era una agonía de imaginación y dolor. ¿Qué estarían haciendo en ese momento? ¿Estarían riendo, celebrando su supuesta inteligencia por haber organizado todo tan bien? ¿O estarían ya en la intimidad de la habitación, traicionando no solo nuestros votos matrimoniales, sino la confianza de todas las personas que creían en ellos? A las 3:45 de la tarde, apagué el motor. El sonido del interruptor accionándose pareció marcar un punto de no retorno. ¿Están listos?, pregunté, mirándolos a través del espejo retrovisor. Carlos asintió, pálido, su rostro demacrado por el dolor. Pilar solo me miró, con una mezcla de piedad y horror, pero también con una determinación resignada.
caminamos por el estacionamiento en silencio. Nuestros pasos resonaban sobre el concreto, marcando el ritmo de lo que se sentía como una marcha fúnebre hacia el fin de una era. Entramos al lobby, elegante y silencioso, con su decoración moderna y su aire acondicionado que parecía enfriar más que la temperatura ambiente. Ignoramos la recepción y tomamos el ascensor directamente al piso 12. Mientras las puertas se cerraban, me miré en el espejo interior y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban fríos, determinados, sin rastro de la duda o el miedo que sentía por dentro. Llegamos a la puerta 1204. Me coloqué delante, con Carlos y Pilar justo detrás de mí, a la vista de la mirilla. Respiré hondo, sintiendo el latido de mi corazón acelerado pero controlado, y toqué la puerta. Actualización 2, la confrontación. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Se oyeron voces apagadas y un revoloteo dentro de la habitación, el sonido inconfundible del pánico y la prisa. Luego, la voz de Elena, tensa, filtrándose a través de la madera. ¿Quién es? Servicio de habitaciones, señorita. Tenemos un champán de cortesía por su estadía, dije, disfrazando mi voz lo mejor que pude, intentando sonar profesional y distante. Hubo un suspiro de exasperación. No pedimos nada, pero, un momento. Oímos el ruido metálico del seguro al descorrerse. Un sonido pequeño, casi insignificante, que sin embargo marcaba el comienzo del fin. La puerta se abrió. Elena estaba allí, con una toalla blanca del hotel envuelta alrededor de su cuerpo, su cabello oscuro mojado pegado al cuello. Su rostro pasó de la irritación a un pánico absoluto en una fracción de segundo, una transformación tan rápida y completa que casi parecía de película. La sangre pareció abandonar su cara, dejándola pálida, casi cadavérica. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno, solo un leve movimiento de labios que formaban uno silencioso de completo horror. Sus ojos no se posaron en mí al principio. Pasaron de mi rostro a las figuras detrás de mí. Cuando reconoció a sus padres, un gemido ahogado, visceral, escapó de sus labios. Retrocedió como si le hubieran golpeado, tropezando con la mesita de noche y haciendo caer un vaso de agua que se estrelló contra el piso, esparciendo cristales y líquido por la alfombra. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Roberto? ¿Qué están haciendo aquí?, balbuceó, aferrándose la toalla que amenazaba con soltarse, sus ojos saltando desesperadamente entre nosotros tres, como si esperara que en algún momento la imagen cambiara, que fuéramos una alucinación que desaparecería. Entré a la habitación, seguido por Carlos y Pilar. El lugar era tan lujoso como había imaginado, una suite espaciosa con una cama king size de Shaka, las sábanas enmarañadas dejando poco a la imaginación sobre lo que había estado ocurriendo minutos antes. Ropa esparcida por una silla, el vestido azul de Elena, la camisa de Ignacio, prendas íntimas. Y entonces lo vi a él, parado junto a la cama, con los pantalones puestos pero descalzo y sin camisa, con una expresión de completo pánico que habría sido cómica en otras circunstancias. Parece que interrumpimos algo, Elena, dije, mi voz sorprendentemente estable, casi clínica en su falta de emoción. Pensé que estabas en una sesión del Congreso. Debe ser muy práctica, de las que requieren quitarse la ropa. Ignacio encontró algo de valor, o al menos de desfachatez. Oye, ¿qué demonios pasa aquí? Esto es una invasión a la privacidad. Intentó sonar firme, autoritario, pero su voz se quebraba, delatando su nerviosismo. Carlos dio un paso al frente. Su mirada, normalmente amable y paternal, era de hielo puro. Cállese, joven, le espetó con una autoridad que hizo que Ignacio se encogiera visiblemente. Usted ya ha hecho suficiente daño. No tiene derecho a hablar aquí. Pilar se llevó las manos a la boca, mirando a su hija con incredulidad y un dolor tan profundo que parecía físico. Elena, ¿por qué?, fue todo lo que pudo decir, y en esas dos palabras estaba contenida toda la decepción, la confusión y el sufrimiento de una madre que ve derrumbarse la imagen que tenía de su hija. Elena empezó a temblar incontrolablemente. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, grandes y silenciosas al principio, luego acompañadas de sollozos convulsivos. Lo siento mucho, no quise. Intentaba hablar,
pero las palabras se atropellaban, sin formar frases coherentes. Intentó agarrar su ropa de la silla, pero en su pánico, soltó la toalla, quedando completamente expuesta por un segundo que se sintió como una eternidad, antes de cubrirse de nuevo con un grito de vergüenza y desesperación. Fue un momento de vulnerabilidad absoluta, humillante, que encapsulaba perfectamente la caída de su fachada de control y superioridad. No sentí placer al verla así, sino una lástima profunda y amarga. Esta era la mujer a la que había amado, con la que había planeado un futuro, reducida a un estado de pánico y vergüenza en una habitación de hotel. Vístete, Elena, dije con calma, aunque cada palabra me costaba un esfuerzo sobrehumano. Tenemos que hablar. Todos. Ignacio, viendo que la situación se le iba completamente de las manos, intentó una última jugada. Miren, esto es un malentendido. Elena y yo somos colegas, colegas que se reúnen en una habitación de hotel, desnudos, a las 4 de la tarde, lo interrumpí, mirándolo fijamente, sin pestañear. ¿Colegas a los que les traen champán de cortesía? Guarda tu aliento, Ignacio. No eres lo suficientemente inteligente para inventarte una salida de esta. Siéntate y cállate. Cerró la boca, derrotado, y se sentó obedientemente en el borde de la cama, mirando al suelo como un niño regañado. Elena, llorando sin control, logró ponerse su vestido con movimientos torpes, fallando varias veces con los botones hasta que Pilar, con lágrimas en sus propios ojos, se acercó y la ayudó en silencio. La arrogancia que había caracterizado a Elena durante los últimos meses se había evaporado por completo, dejando a una niña asustada y avergonzada frente a sus padres y su esposo traicionado. Parte 3. Las consecuencias. Nos sentamos en la pequeña área de estar de la suite. Elena en un sillón, encogida, mirando al suelo como si esperara que se la tragara. Ignacio, aún sin camisa, se sentó lejos, en el borde de la cama, manteniendo una distancia que parecía tanto física como emocional. Yo, Carlos y Pilar nos sentamos frente a ellos, formando una suerte de tribunal improvisado cuyos miembros no estaban allí para juzgar, sino para presenciar la autodemolición de una vida construida sobre mentiras. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, directo, sin preámbulos. No había espacio para sutilezas ya, Elena negó con la cabeza, sollozando, incapaz de formar palabras. Elena, dijo Carlos, su voz cargada de una decepción que era más cortante que cualquier grito. Responde a tu esposo. 3 meses, murmuró, sin levantar la vista. Empezó como algo laboral, y luego, no sé cómo pasó, ¿y nuestro matrimonio de 12 años? ¿Nuestros planes? La casa que elegimos juntos, las noches que pasamos planeando nuestro futuro. Todo eso no significaba nada para ti, mi voz empezaba a quebrarse ahora, la emoción filtrándose a través de la fría fachada que había mantenido hasta ahora. Claro que sí. Te amo, Roberto, gritó, mirándome por primera vez con desesperación genuina, sus ojos suplicantes, húmedos de lágrimas, eso me enfureció de una manera que no sabía que era posible. No digas eso. No profanes esa palabra. No se miente de esta manera a quien se ama. No se destruye la confianza y la vida de alguien por quien se siente amor. Lo que sientes no es amor, es comodidad, es costumbre, es miedo a enfrentar las consecuencias de tus actos. Pilar intervino, su voz temblorosa pero clara. Hija, ¿cómo pudiste? Roberto era, todo para esta familia. Nos has mentido a todos. Nos hiciste creer que tenías el matrimonio perfecto, cuando todo era una farsa. Lo sé, mamá. Lo siento. Fue un error, una tontería, no fue una tontería, Elena, exploté, perdiendo por un momento la compostura que tanto me había costado mantener. Fue una elección. Día tras día, mentira tras mentira. Elegiste enviarle mensajes en lugar de hablar conmigo. Elegiste encontrarte con él en lugar de trabajar en nuestros problemas. Elegiste comprar lencería nueva para él en lugar de intentar recuperar la intimidad conmigo. Elegiste reservar esta habitación, elegiste subir a ella, elegiste desnudarte para él. Elegiste destruirnos. Ignacio intentó hablar de nuevo, quizás sintiendo que debía defenderla o defenderse a sí mismo.
Señores, usted cállese, rugió Carlos, señalándolo con un dedo tembloroso. Usted no tiene derecho a hablar aquí. Usted es simplemente la consecuencia de las malas decisiones de mi hija. Salga de esta habitación. Espere afuera. Para mi sorpresa, Ignacio, el arquitecto exitoso y seguro, se levantó inmediatamente, como un niño regañado, y salió al pasillo sin decir una palabra, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Fue un momento de justicia poética increíble. El amante, puesto en su lugar no por mí, sino por el padre de la mujer con la que estaba acostándose, reducido a la irrelevancia en el drama que él mismo había ayudado a crear. Con él fuera, el enfoque volvió completamente a Elena, que parecía aún más pequeña y vulnerable ahora que estaba sola frente a nosotros tres. ¿Qué quieres que haga, Roberto? ¿Qué debo hacer?, suplicó, sus palabras entrecortadas por los sollozos. Ya es demasiado tarde para lo que quiero, dije, con un agotamiento repentino que me recorría todo el cuerpo, como si la adrenalina que me había sostenido durante horas se hubiera evaporado de repente. Quería una esposa que me respetara, que honrara nuestros votos, que valorara lo que habíamos construido juntos. Ya no puedo tener eso. Cuando regresemos a casa, te irás. Quiero que salgas de la casa. Yo me quedaré. Empezaré los trámites de divorcio. Ella palideció aún más, si eso era posible. ¿Divorcio? No, por favor, podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Puedo dejar de verlo, cambiar de trabajo, lo que sea. Carlos suspiró profundamente, un sonido que venía de lo más profundo de su ser. Elena, has roto algo que no se puede pegar con terapia. Has traicionado a Roberto y nos has traicionado a nosotros. Nos hiciste cómplices de tu mentira al pedirnos que cuidáramos de Roberto mientras estabas aquí. Su voz se quebró por primera vez. Tu madre y yo apoyaremos a Roberto en lo que necesite. Y a ti, te apoyaremos para que encuentres un departamento y sigas con tu vida. Pero lo que has hecho es imperdonable. Ver a sus padres, su roca throughout toda su vida, poniéndose de mi lado de una manera tan absoluta, fue el golpe final para Elena. Se derrumbó por completo. Cayó de rodillas al suelo, sollozando convulsivamente, pidiendo perdón una y otra vez, no solo a mí sino a sus padres también. Pilar se arrodilló a su lado y la abrazó, llorando también, pero no con un perdón, sino con el dolor desgarrador de una madre que ve a su hija autodestruirse y es impotente para evitarlo. En ese momento, supe que había logrado lo que quería. No era una venganza caliente y violenta, alimentada por el rencor momentáneo. Era una justicia fría e implacable, meditada y proporcional. Elena no solo había perdido a su esposo. Había perdido la imagen que sus padres tenían de ella. Había perdido su sentido de superioridad. Había perdido el respeto de las personas que más importaban. Estaba, en ese suelo de hotel, completamente derrotada y consciente de cada gramo de su error. Salí al pasillo. Ignacio estaba apoyado en la pared opuesta, mirando al vacío, las manos en los bolsillos en un intento de parecer casual que no engañaba a nadie. Oye, hombre, comenzó, sin saber realmente qué decir. No soy tú, hombre, dije, sin mirarlo directamente, fijando la vista en un cuadro abstracto colgado en la pared del pasillo. Y esto no es una película donde el amante se lleva a la chica al final. Tienes a una mujer destrozada ahí dentro, con sus padres destrozados, y un matrimonio de 12 años arruinado. Espero que valga la pena. Porque te aseguro que ella, en este momento, no cree que lo sea. No dijo nada. Solo bajó la cabeza, derrotado, y se quedó mirando sus propios pies descalzos sobre la alfombra del pasillo. Volví a entrar y recogí la maleta de Elena. Vámonos, dije a Carlos. Él ayudó a Pilar a levantarse, y Pilar ayudó a una Elena temblorosa y casi incapaz de caminar, cuyas piernas parecían negarse a sostenerla. Salimos de la habitación, dejando atrás el olor a perfume caro, champán y traición. Ignacio nos miró pasar, pero nadie le dirigió la palabra. En ese momento, me di cuenta de que él era simplemente un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad era la infidelidad, la mentira, la falta de respeto.
Él era simplemente un actor secundario en el drama que Elena había orquestado. El viaje de regreso fue aún más silencioso que el de ida, si eso era posible. Elena lloró todo el camino, a veces en silencio, a veces con sollozos que sacudían su cuerpo. Yo manejaba, sintiéndome vacío, como si todas mis emociones se hubieran agotado, pero con una extraña sensación de cierre, de un capítulo que finalmente se cerraba por más doloroso que fuera. Actualización final, el desenlace, actualmente. Eso fue hace 2 meses. Les doy una actualización de dónde están las cosas ahora, porque sé que estas historias a veces se quedan en el clímax del drama, pero la vida continúa después, con sus consecuencias y sus procesos de sanación. Elena se mudó a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Perdió su trabajo unas 3 semanas después del incidente en el hotel, no directamente por el affair, sino porque su desempeño había caído en picada durante los meses del romance y fue incluida en una ronda de despidos por recortes de personal. La ironía era cruel pero innegable, había descuidado su carrera por una relación que, a la postre, también se vino abajo. El divorcio está en proceso. Es contencioso por su parte, ella aún intenta aferrarse, enviándome mensajes largos y elaborados sobre arrepentimiento y segundas oportunidades, sobre todo lo que podríamos reconstruir si le daba una chance. Mis respuestas son cortas y formales, manejadas principalmente a través de mi abogado. No por crueldad, sino porque entendí que cualquier apertura de mi parte sería interpretada como una posibilidad de reconciliación y mi decisión está tomada. Lo más significativo, quizás, es su relación con sus padres. Carlos y Pilar no la han desheredado ni cortado contacto por completo, son sus padres, después de todo, y el amor parental es más resistente que casi cualquier otra cosa, pero la dinámica ha cambiado radicalmente. Hay una frialdad, una decepción constante que impregna cada interacción. La ven algunos fines de semana, pero las conversaciones son superficiales, evitando cualquier tema profundo o personal. Ellos me han dicho, en múltiples ocasiones, que me consideran su hijo aún, y que estarán ahí para mí pase lo que pase. Ese apoyo ha sido un salvavidas en momentos de oscuridad. Ignacio, según supe por un conocido en común, fue transferido a otra ciudad poco después del incidente. Parece que el encanto de la situación se desvaneció cuando tuvo que enfrentar las consecuencias reales, cuando la aventura secreta se convirtió en un drama incómodo con padres enfadados y un esposo traicionado. Según me contaron, ni siquiera intentó mantener el contacto con Elena después de lo del hotel. Yo estoy en terapia. Reconozco que necesitaba ayuda para procesar no solo la traición, sino también mis propias acciones. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que aunque mi método de confrontación fue poco convencional, fue también comprensible dadas las circunstancias. Estoy aprendiendo a perdonarme a mí mismo por las decisiones que tomé en un momento de dolor extremo. Mi negocio sufrió un poco durante las peores semanas, cuando mi concentración estaba por los suelos, pero me estoy recuperando. He encontrado un nuevo enfoque en mi trabajo, reconectando con clientes que había descuidado y buscando nuevos proyectos que me apasionen. Salgo a correr todas las mañanas, he reconectado con viejos amigos que había alejado involuntariamente durante mi matrimonio. El dolor está ahí, una sombra sorda que me acompaña, pero ya no es un monstruo que controla mis días y mis noches. Hace una semana, Elena me llamó. No la había bloqueado completamente porque mi abogado lo desaconsejó por temas legales del proceso de divorcio. Su voz era un susurro, frágil, como si estuviera hablando desde muy lejos. Roberto, solo quería decirte que, entiendo ahora. Entiendo lo que hiciste. Traer a mis padres fue lo más cruel e inteligente que alguien podría haber hecho. Me mostró quién era yo, de la manera más horrible posible. Hizo una pausa y pude oírla respirar profundamente, conteniendo las lágrimas. No te merecía. Lo sé ahora. Y me arrepiento todos los días. No del castigo, sino de haberte perdido a ti. De haber perdido lo que teníamos. No supe qué decir. Cualquier respuesta me parecía insuficiente o innecesaria. Solo colgué suavemente, sabiendo que esa llamada representaba el final verdadero de nuestro matrimonio, no la confrontación en el hotel, no los papeles de divorcio, sino ese momento de reconocimiento silencioso. Esa llamada fue el final para mí.
No hubo un y vivieron felices para siempre. No hay un final feliz tradicional en estas situaciones. Pero hay justicia. Hay consecuencia. Hay un hombre roto que se está reconstruyendo pieza por pieza, y una mujer que tendrá que vivir para siempre con el recuerdo del pánico en sus ojos cuando vio a sus padres en esa puerta de hotel y el conocimiento de que ella, y solo ella, es la arquitecta de su propia ruina. Ella creyó que era la más lista, la que llevaba las riendas de dos hombres y una doble vida. Hasta que la realidad, fría, calculada e implacable, tocó a su puerta. Gracias por leer. Escribir esto ha sido más catártico de lo que imaginé. La venganza no es dulce, como dicen en las películas, pero la justicia, cuando es proporcional y realista, trae una paz que el rencor nunca podría ofrecer. Ahora, mi tarea es seguir adelante, un día a la vez, recordando que el dolor no es permanente y que al final del túnel siempre hay luz. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos. Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.